En un principio yo hice una editorial un poquito subida de tono, no es mi estilo, sobre el tema Jujuy, porque la verdad, y sigo insistiendo, me dolió ver así a Jujuy, me dolió saber que gente querida estaba en peligro, e imagino que a cada jujeño le debe haber dolido muchísimo más ver así a su provincia recordando viejos tiempos. Pero vamos a charlar con alguien que sabe mucho de lo que pasó en la reforma de la Constitución y de lo que pasó ese día porque lo vivió muy mal, que es la legisladora de la UCR, Gabriela Burgos, vicepresidenta primera de la Convención Constituyente de la provincia de Jujuy. Hola Gabriela, buenos días, ¿cómo estás? Hola María Esther, ¿cómo te va? Pero muy Buenos días. bien. Usted ahora un poquito mejor porque ya ha pasado unos días, pero bueno, sé que lo pasó muy mal. Vamos a empezar por partes, ya vamos a analizar lo que se pasó ese día. Pero quiero empezar para aclararle a la gente cómo se llegó a esta reforma, cómo llegó el pueblo jujeño a esta reforma y cómo se llegó a la aprobación de esta reforma. Sí, es bueno comenzar por el principio, ¿no? ¿Sí, sí? Y para mostrar realmente cómo fue. En septiembre del año pasado, o sea, del 2022, se sancionó una ley, la 6302, que aprobaba la necesidad de la reforma parcial de la Constitución. El proyecto había ingresado tiempo antes y fue analizado dentro de la legislatura provincial y obviamente fue modificado y bueno, finalmente se aprobó de acuerdo a los procedimientos establecidos en la misma Constitución provincial en cuanto a las mayorías y al modo y al método que tenía que utilizarse para su aprobación y finalmente se aprobó en septiembre del año pasado. ¿Qué quiero decir con esto? Que ya desde septiembre del año pasado la ciudadanía jujeña y cualquier persona, porque estaba habilitado para que se vea, ya se había sancionado esa ley y teníamos todos conocimientos de cuáles eran los puntos que se querían o se pretendían incorporar y modificar. Digo, se pretendían y era lo que se tenía que hacer, Ujú. porque al ser una reforma parcial, diferente a una reforma total, Uh-huh. establecía concretamente en esa normativa cuáles eran los artículos a modificar y cuáles eran las secciones también que se podían incorporar. De hecho, incorporamos nuevos derechos, deberes y garantías para la ciudadanía jujeña. Y ya se había, con posterioridad, se convocó a elecciones provinciales. El pasado 7 de mayo se llevaron adelante las elecciones provinciales con un rotundo triunfo del Frente Cambia Jujuy, que fue electo el gobernador Carlos Adir. Y ahí, digo, y en esa oportunidad también se eligieron los convencionales constituyentes. ¿Por qué? Porque no eran los mismos que establecieron la necesidad de la reforma Uh-huh. los que llevaban adelante. Entonces había que elegir convencionales constituyentes, vuelvo a decir, de acuerdo al procedimiento establecido, para que lleven adelante el trabajo de la reforma parcial de la Constitución de la provincia de Jujuy. Bien. Para dejarlo claro a la gente, los convencionales constituyentes eran de todos los partidos. ¿Sí? Cada uno de los frentes y Bien. partidos que presentaron su lista Uh-huh. en las distintas categorías el pasado 7 de mayo, Uh-huh. también había una categoría que era la de convencional constituyente. De hecho, la convención quedó integrada por convencionales del Frente Cambia Jujuy, por convencionales del Partido Justicialista y por convencionales de la izquierda. Bien. Y el otro punto que aclaro antes de que mis compañeros te pregunten es, vos dijiste que estaba abierta a todo el mundo, de hecho yo sé que había hasta un correo electrónico donde la gente podía enviar sus propuestas. Sí, ya comenzada el trabajo de la convención, o Uh-huh. sea, luego de la sesión preparatoria donde se eligieron los convencionales que iban a ocupar los distintos cargos dentro de la convención, me refiero a presidente, vicepresidente, cómo estaría distribuida las presidencias de las comisiones de trabajo de acuerdo a los temas. Este, También se habilitó un correo para que para que la ciudadanía pudiese aportar eh,
opiniones Ujú. y documentación respecto a los puntos que estaban establecidos dentro de la necesidad de la reforma. También se habilitaron distintas redes sociales para que la gente se pudiese comunicar y asimismo también para que se muestre cuál era el trabajo que llevaba adelante la convención constituyente en cada una de sus comisiones de trabajo. Gabriela, esto que pasó el fin de semana largo, ¿para vos fue un ensayo del kirchnerismo y un aviso de esto va a pasar si perdemos las elecciones nacionales en todo el país? Mira, el pensamiento yo puedo escribir, obviamente que sí, fue un ensayo, pero lo dijeron los propios representantes del Frente de Todo, o Unidad por la Patria, no recuerdo bien ahora cómo se llaman, porque van cambiando los nombres, pero los personajes siguen siendo los mismos. eh, lo dijeron abiertamente en sus redes sociales, ¿no? El diputado Valdés y algunos otros representantes de distintos sectores de este gobierno nacional lo esgrimieron abiertamente. Incluso, Marcos, lo dijo una propia convencional del Frente de Izquierda en una de las comisiones de trabajo, que si se seguía con el avance de la convención constituyente para modificar la constitución, esto iba a generar un golpe de Estado. No dijo golpe de Estado, dijo un golpe institucional que ya se venía plasmando o ya se venía pergeñando desde Buenos Aires. Lo dijo ella, pero ahora creo que tomamos muchos conocimientos de eso. Nosotros ya lo sabíamos cuando nos sorprendió con una declaración de esa magnitud y se subió también a las redes porque valga la oportunidad para decirlo, se fueron grabadas en las comisiones de trabajo. ¿Ale? Sí, ¿qué tal? Buenos días. Sí, buenos días. Pregunta, ¿no? ¿Por qué se dio de baja a los dos artículos al final del proceso constituyente? Mira, los artículos, en realidad se volvió a la redacción primigenia de la Constitución del 86, uno, el famoso artículo 50, que habla sobre los pueblos indígenas, y el otro, el artículo referido a la propiedad privada. A pesar de que el artículo 50, redactado dentro de la Convención Constituyente, es ampliamente superador, porque se basó en dos conceptos o en dos ítems que nos dijeron los propios comuneros, que fueron más de 130, 120 comuneros o comunidades originarias fueron recibidas en la convención, más otros que fueron realizando sus aportes y otros tantos que facilitaron o entregaron su consentimiento a esta reforma. Creo que hubo una maniobra para desinformar y llevar miedo y desconfianza a lo que se estaba haciendo dentro de la Convención Constituyente respecto a ese tema en particular. Jujuy es una de las provincias que más avanzó en el registro de las personerías jurídicas de los pueblos originarios. Y eso, ¿por qué? Porque la misma Constitución Nacional expresó eso en la reforma del 94. Y el registro lo lleva cada una de las provincias. Y nos pidieron, como eje central y como base de cualquier redacción respecto de este tema, que tengamos en cuenta lo que establecía el artículo 75, inciso 17 de la Constitución Nacional, y lo que establecía el convenio de la OIT en el artículo 165, el convenio 165 de la OIT. Entonces, eso se tomó como base primigenia para la redacción del artículo 50, que involucraba todo lo relacionado a los derechos y a las garantías de las comunidades de los pueblos indígenas. Al haber esa desconfianza y algunas comunidades manifestar que existía esa desconfianza o que no estaban de acuerdo con algo que no habían visto algunas de ellas, o que fueron desinformadas ex profeso, en donde se pretendía, les dijeron y le dieron esa sensación de miedo de que se iba a avanzar sobre la propiedad
o sobre las tierras comunitarias que tienen las comunidades indígenas, que se les iba a quitar sus derechos, que iban a desaparecer, bueno, toda una serie de desinformación que en ese concepto fue que Gerardo Morales, como presidente de la convención, no como en su rol de gobernador, él era presidente de la convención, electo como autoridad de la convención, y tomando a los demás miembros de la comisión, sobre todo de la comisión redactora, se decidió volver atrás y dejar el artículo que estaba o que expresaba la reforma del 86, que a mi modo de ver es algo que no dice nada. Digo, no dice nada porque queríamos avanzar sobre los postulados establecidos en la Constitución Nacional. Lamento que se haya producido este tema, ¿no? Porque acá en la redacción que trabajó la convención, no tan solo se protegía la base de lo que las mismas comunidades con las que tuvimos oportunidad de hablar se respetaba, sino que además se iba más allá de eso, porque se les reconocía la espiritualidad, la herencia cultural y los conocimientos ancestrales que tenían las comunidades, o que tienen, no voy a hablar en pasado, que tienen las comunidades originarias, protegiendo el derecho que tienen sobre sus tierras, sobre la propiedad comunitaria, y a la vez dándole las posibilidades a algunas comunidades de algunos sectores, como por ejemplo del sector de las yungas que tenemos, en donde esas comunidades no tienen una tierra, como sí pasa en las comunidades de la Puna y de la Quebrada, dándole la posibilidad a que el Estado promueva la entrega de tierras a estas comunidades aptas y suficientes para el desarrollo humano dentro de las mismas. Explicado todo esto de la manera más clara posible, porque Gabriela es una buena profesora y así se nota, lo explica todo muy bien, y visto cómo se trabajó, ahora voy a lo que pasó esta semana, ¿no? Y apelo más a tus sensaciones y a tus sentimientos, porque lo viviste muy mal, porque sé que estuviste con tus equipos mucho tiempo tirada en el suelo, lo voy a contar yo, con los gases, con las piedras, con la quema de tu auto. ¿Cómo lo viviste? Uno lo veía de lejos y se remontaba a la vieja Jujuy, no a la Jujuy que está en paz. ¿Cómo lo sentiste vos desde ahí? Con muchísimo dolor, Marité, con muchísimo dolor, recordando viejos tiempos que durante años los jujeños y las jujeñas habíamos vivido y soportado en manos de un grupo violento, organizaciones de la Tupac Amaru, liderada en ese momento por Milagros Sala, ícono de la violencia acá en la provincia de Jujuy y el ícono de la corrupción en la provincia de Jujuy, con mucho dolor. Y partiendo de la base que los jujeños y las jujeñas, no quiero arrogarme la voz de todos, pero que la esencia no era esa. La herencia era de una sociedad pacífica que desde el 2015 a la fecha ha trabajado en pos primero de reconquistar la paz, porque esto no es un resultado de un gobierno, sino de la convicción que tenía el pueblo jujeño de vivir en paz pacíficamente, y de eso trabajar en pos de mejorar una provincia que había sido subsumida en la violencia, en la agresión, y en manos de un grupo que no tenía la representación bajo ningún aspecto de la ciudadanía jujeña. Estuvimos durante mucho tiempo como anestesiados, si se puede decir la palabra, uh-huh. y en ese momento es como que hubo un despertar, había que reestructurar la base de la institucionalidad en la provincia de Jujuy, y de ahí empezar a construir, y creo que primero demostrándonos a nosotros mismos que era posible eso y que teníamos todas las herramientas para hacerlo, y después ya llegado obviamente en manos de un gobierno con una visión de futuro, empezar a trabajar fuertemente en esa línea, en ese nivel. Mucho dolor, ver cómo, más allá de la sensación de
cierto miedo Ujú. que se vivió ahí. No me voy a, ni pretendo convertirme en heroína de nada, pero tenía gente a mi cargo y tener que estar encerrados, escuchando cómo se destrozaba la legislatura, cómo se reventaban los vidrios de la zona en donde yo tenía la oficina y ver que no podíamos salir con miedo. Tuvimos que tapar con hojas los ventanales que daban para la parte de afuera, para que si pasaban por ahí no nos vieran que estábamos tirados en el piso. Eh, Fue muy fuerte, Gaby, fue sé que muy incluso fuerte. tuviste que salir por la ventana y que tu auto lo incendiaron. Sí, en un momento cuando empezamos a escuchar que venían estos grupos, eh, pretendí salir en el auto. Obviamente la gente de la policía me dijo que no lo hiciera porque eso iba a habilitar el Expliquemos que el auto ingreso de la estaba dentro gente de la legislatura. que está en el subsuelo de la legislatura, Mm. y era que ya habían abierto los portones, ya habían forzado el portón de la Ujú. legislatura, ya habían entrado y ya habían incendiado mi auto. Después yo tuve el conocimiento de eso. Y ahí tuvieron que salir por la ventana. Al estar encerrado, solicitar, porque no sabía si todos, la gente tuvo que salir, los convencionales y la gente que estaba trabajando, porque personal de la legislatura que se puso a disposición tuvo que salir corriendo de la legislatura. Eh, Parece una película de ficción, pero fue así. No, no, Eh, ¿sabes por qué te pido el detalle? ¿Por qué quiero que la gente escuche el detalle? Porque hay que vivir eso. Y la gente tiene que saber cómo se vivió. Porque es cierto, ustedes estaban trabajando, vos como convencional y las personas que están trabajando ahí como asesores, como prensa, lo que sea, también estaban trabajando. Y no hay derecho que sufran eso que sufrieron. Por eso pido y cuento los el detalles. personal de la misma legislatura, ¿no? Claro, De salas de comisiones, la gente de prensa de la misma legislatura y claro. todo el personal, mayordomía Mm, para el servicio, todos los empleados de claro, la claro. legislatura estaban ahí y tuvieron que salir corriendo del establecimiento de la legislatura. Algunos no pudimos correr, salir, porque también no podías dejar a tus compañeros y a tu gente, y optamos obviamente por encerrarnos en la oficina, y sí, tuvimos que salir, romper una ventana de la oficina y poder salir por ese lugar, con la ayuda de la brigada Mm. de policía, poder salir del lugar, que obviamente no sabíamos si iban a seguir avanzando, viendo policías heridos. Cuando ingresamos a ese sector, que es el anexo, empezaban a llegar los policías con tabiques rotos, heridos, con la cabeza abierta. O sea, todo eso se vivió en Gabriela, ese momento. y acá uno cuando sale de la ciudad de Buenos Aires, que es un mundo muy difícil se cruce con algún dirigente político. Por el interior es más fácil que el ciudadano de a pie se cruce con diputados o legisladores locales. Ustedes se deben cruzar con miles de vecinos, kiosqueros, almaceneros. ¿Qué dice el jujeño después de una semana? Esa persona que está esperando el feriado largo para que lleguen turistas. Jujuy se ha convertido en un destino turístico tanto nacional como internacional, y que de pronto vio la provincia tomada por gente que no era de la provincia, por gente que quiso venir de otro país, según dijo Morales, pagaron micros que venían de Bolivia, con todo esto. ¿Qué dice el jujeño, ya sea el que los votó como el que no los votó? Porque esto los afectó a todos. Sí, nos afectó a todos, afectó a muchísima gente, al ser, lo estás planteando, al ser un fin de semana largo, había múltiples reservas de hoteles, gastronómicos en el norte, y toda esa gente se vio altamente perjudicada porque hicieron su inversión justamente para eso y perdieron todo. Los comerciantes en la zona de San Salvador, que se vieron perjudicados por los destrozos dentro de sus comercios, que nada tenían que ver con lo que estaba pasando en la legislatura. Sin embargo, este grupo violento que iba destrozando por doquier en lo que se le cruzaba, se vieron altamente perjudicados. No solamente fue mi auto que fue destrozado, quemado, sino hubieron autos de otros ciudadanos que estaban estacionados en la calle y que también los quemaron.
ser más de 8 automóviles quemados acá en la provincia. ¿Cómo está? Y obviamente no se podía entender, podías estar a favor o no de la reforma, y eso lo expresaste a través del voto popular cuando elegiste a los convencionales, cuando hiciste la elección como corresponde, pero no este nivel de agresión y de violencia. Sí, claro. Sumado que vino gente de afuera, y eso está constatado, porque había y hubo, y hay imágenes, fotos, videos de muchos funcionarios de Nación, como algunos representantes de distintos sectores, como de Quebracho y otros partidos, como de izquierda, que también estuvieron acá, legisladores nacionales, que estuvieron acá, en la provincia de Jujuy, y no desde ese día, sino ya desde Sí, claro. semanas anteriores, Sí, que sí. estuvieron ocultos, y justamente ya se pergeñaba todo esto, se encontró a gente de afuera acá. Bien lo decías vos, Marco, acá es una provincia chica, nos conocemos, aparte nuestra tonada nos revela como las tonadas de otras personas que Sí, vienen claro. de otros lugares. Entonces se veía que había todo esto. Y además se encontró gente, y eso está contratado, gente con mochilas lleno de dinero, que era a través del cruce que se hicieron de sus teléfonos y de los mensajes que se fueron transmitiendo en las redes, que era para solventar y para pagar a la gente para ser llevada a esa manifestación. Digo, acá hay puntos que hay que empezar a hablar como sociedad. Creo que nos olvidamos de lo que significa una manifestación pacífica, lo que significa ejercer tu derecho Sí, sí. de manifestarte, que vuelvo a decirlo, creo que no lo dije, ese derecho está consagrado en nuestra Constitución provincial en el artículo 32 desde 1986. Y ese artículo que habla del derecho a la manifestación no fue sujeto a modificación, no fue incorporado en la reforma parcial de la Constitución, o sea, no se lo tocó. No es que se tachaba o se cercenaba o se quitaba el... Primero que no lo podríamos haber hecho porque de una era inconstitucional, está consagrado. ¿Se cortó? A ver, Gaby, espera que no te escuchamos. ¿Hola? Hola. Ahora hola. sí, ahora sí. Digo, ya lo teníamos nosotros. Y fíjate que ese artículo expresaba que se tenía que asegurar el derecho de todos los habitantes de la provincia a que puedan manifestarse sin ningún tipo de permiso previo, pero que esas manifestaciones tenían que ser pacíficas y sin arma. Sí. Y a renglón seguido se dice que esa manifestación o ese grupo que realice su derecho de manifestarse no podía bajo ningún concepto arrogarse la representación del pueblo ni atribuirse esa facultad de peticionar en nombre del pueblo, sino del grupo que se está manifestando. Claro. Es que me parece que, como decís, tenemos que rever como sociedad qué nos está pasando y qué estamos haciendo, además de las manitos extras que hubo por ahí. Gabriela, queríamos escuchar en primera persona tanto lo que pasaba con la reforma como los lamentables hechos ocurridos violentos en Jujuy, y desde acá decirles a los jujeños que nosotros también queremos que sigan siendo una provincia en paz como lo han logrado en los últimos tiempos. Bueno, les agradezco mucho la posibilidad de poder expresarlo también. Creo que como sociedad, ya no limitándome solamente a la provincia de Jujuy, sino a la Argentina, a la cual amo, creo que vivimos en una sociedad donde hemos permitido que todo tipo de manifestación y de cualquier manera sea permitida. Y lo que tenemos que reescribir es el concepto de pacífico, que todos podamos ejercer el derecho de manifestarnos como corresponde, como está consagrado en la Constitución Nacional, como la norma más sagrada que organizó a la República, pero también permitir el ejercicio de los derechos de los demás en una sociedad pacífica
dentro de un derecho de paz social y de convivencia democrática pacífica, ¿no? Sí. Y poder ejercer esos derechos. No es acá la superposición de cuál vale más, si el derecho a la protesta o manifestación o el derecho a la circulación. Son derechos que están en la misma jerarquía, Exacto. en la misma jerarquía, y que todos lo tenemos que hacer dentro de una sociedad. Y obviamente el espacio público es un punto neurálgico que tenemos que reescribir cómo utilizarlos todos, para que todos podamos ejercer nuestro derecho y que no sea cercenado el ejercicio de los derechos de los demás. Así es, mejor cierre imposible. Diputada Burgos, muchísimas gracias, buen fin de semana. Muchas gracias a ustedes. Un abrazo. Un abrazo. Con la legisladora de la Unión Cívica Radical, Gabriela Burgos, vicepresidenta primera de la Convención Constituyente de la provincia de Jujuy. Queríamos ver qué pasó.